Listo. Gracias. Ok, entonces, espera. Listo. A ver. Listo, bueno, entonces, hablamos de género. El género es una construcción, ¿cierto? El sexo es algo impuesto al nacer, el género ya sería una construcción. Y ahora, los roles de género, que como se fundamentan en lo que les decía de este sistema opresivo, los roles de género son simplemente esos comportamientos y las normas culturalmente establecidos de acuerdo a lo que se considera que tiene que ser un hombre o una mujer. Por ejemplo, yo les pregunto en este momento, para ustedes, si alguien me quiere contestar, ¿cómo debe verse una mujer? ¿Alguien quisiera decirme para ustedes cómo debe verse un hombre y una mujer? ¿Cómo debe comportarse? ¿No? Bueno, entonces yo les digo, hoy también les voy a hablar un poco de mi experiencia porque siento que también nutre un poco la charla de hoy. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo crecí, a mí me decían que al yo haber nacido mujer, tenía que comportarme como tal. Y para mí, ¿qué era ser mujer? Para mí, ser mujer significaba jugar con juguetes de niña. Y claro está que por eso hay que tener en cuenta que son los roles de género, son comportamientos y normas culturalmente establecidas y aceptadas. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente las posibilidades de cada persona, pero así fuimos criados y así, por ejemplo, fui criado yo. Cuando yo estaba creciendo, me sentía súper mal, súper incómodo porque me decían todo el tiempo, mira, así no te debes comportar, así no se comporta una mujer, esto no deberías hacerlo, deberías jugar con esto, deberías jugar con aquello. Y esto lo sufrimos tanto hombres como mujeres, porque en los roles de género el hombre también sufre un montón, porque al hombre se le dice, mira, tú no puedes sufrir, tú no puedes mostrar esa parte sensible, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser un macho, tienes que ser un hombre. Por eso les digo que este sistema de sexo-género es opresivo, ya que constantemente nos pone un ideal de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer, y nosotros, inconsciente o conscientemente, porque unas personas hacemos esta lucha más consciente, pero inconsciente o consciente, siempre estamos luchando por alcanzar esos ideales, por encajar, por pasar, ¿cierto? Bueno, esos serían los roles de género. Dime. Ahora, la identidad de género ya bien sería la percepción y la manifestación personal del propio género que tenga cada persona. Esto quiere decir, la identidad de género es cómo cada persona se identifica. En las identidades de género vamos a encontrar infinidad de identidades. O sea, de verdad, hay muchas. Por ejemplo, hay género fluido, hay personas queer, hay transgénero, hay transexuales. Y la identidad de género, ¿cómo se manifiesta? A partir de los roles de género y la expresión de género. Ahora hablemos un poco de la expresión de género. La expresión de género es como cada persona significa y se apropia de características y transformaciones físicas y comportamentales para poder expresar, como bien dice su nombre, su identidad de género, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se lleva a cabo? A partir de las transformaciones de características físicas y comportamentales como lo son el cabello, el vestuario, la ropa, los ademanes, el lenguaje corporal también habla mucho de nuestra expresión de género, porque es importante entender la diferencia entre expresión de género e identidad, porque en este mismo sistema de sexo-género se premia la heterosexualidad, ¿cierto? Es decir, en este orden de ideas, en este sistema, lo que se tiene, lo que siempre ha estado establecido es el hombre y mujer son heterosexuales y se ven de cierto modo, pero cuando nosotros logramos entender que la expresión de género es distinta a la identidad,
Es cuando logramos ver que la identidad entonces bien sería algo que se tiene que preguntar a la persona siempre. ¿Por qué? Porque puede existir una persona que se identifique como hombre, pero su expresión de género sea femenina. Y entonces ahí nosotros qué pensaríamos. Ah, esta persona, de hecho, lo que comúnmente se piensa es, este hombre es gay, porque eso también es otra cosa que se tiende a confundir. Se tiende a confundir la identidad, la expresión y la orientación, que la orientación ya es la atracción física, emocional, afectiva, romántica y sexual hacia otra persona. En la orientación sexual también hay bastantes orientaciones. Las más comunes que nosotros conocemos es la homosexual, la bisexual, la heterosexual, que es la que es premiada, la que es a lo que debemos apuntar en este sistema de sexo-género. Y en las orientaciones sexuales también está la orientación asexual. Las personas asexuales son la definición que está así, pues, en la academia, es la persona que no experimenta atracción sexual por otra. Esa definición en la comunidad se queda corta, pero para las mismas personas asexuales fue un buen punto de partida porque esta definición también dio lugar a distintas interpretaciones y facilita las diferentes posibilidades de identificación en la misma categoría de asexual. ¿Por qué lo digo? Porque entonces ya las personas se dieron cuenta que ser asexual tiene un sinfín de connotaciones, tiene un sinfín de significados. Por ejemplo, hay personas asexuales que nunca se sintieron interesadas en otra persona en un sentido sexual. O, por ejemplo, sienten que solo se sintieron atraídas física, emocional o afectivamente o sexual por una persona en una etapa de la vida. O también sentir interés romántico sin una connotación sexual. Eso también es entendido como una persona sexual. O, por ejemplo, también algunas personas asexuales han intentado tener encuentros sexuales, otras personas practican regularmente encuentros sexuales sin tener algún deseo sexual alguno. Entonces, la sexualidad también es un mundo entero, porque a lo que quiero llegar también hoy es entender que la, el género, la identidad es todo un espectro, hay infinidad de variables y por eso es tan importante entender la diferencia entre estos tres conceptos, entre identidad, expresión y la orientación, porque siempre la hemos visto que están como muy ahí, muy enredadas, muy ligadas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahora, cuando nosotros vemos, si por ejemplo vemos en la calle mmm, a una persona que tiene una expresión de género, bueno, en las expresiones de género, la expresión de género estaría la masculina, la femenina y la andrógina. La andrógina es esas personas que uno ve y uno dice como, no entiendo muy bien, no entiendo muy bien qué es. En la identidad de género también hay que reconocer que hay unas personas que se identifican como personas no binarias. Las personas no binarias son las personas que o bien no se identifican con ninguno de los dos géneros o bien con los dos. Y aquí el mismo lenguaje nos trae un problema porque ¿cómo nombramos nosotros a las personas no binarias? ¿Con qué pronombres las nombramos? Entonces, por eso quiero decirles que este tema es muy interesante y trae infinidad de problemáticas también. Por ejemplo, en el lenguaje, ¿cómo los nombramos? Entonces, aquí es la importancia también del lenguaje inclusivo, de por qué ahora las personas están hablando con la E, porque entonces se intenta hablar de personas no binarias. Esta lucha es una lucha muy interesante y siento que apenas ahora se le está dando la visibilidad que le corresponde. Pero entonces, bueno, con estos primeros conceptos claves, lo que quería dejar en claro es que el sexo y el género son dos mundos distintos. El sexo es
simplemente características fisiológicas, los cuales si nacemos con un aparato reproductor masculino, nos catalogan como un hombre. Si nacemos con el aparato reproductor femenino, nos catalogan como una mujer. Pero el género es un espectro y es una construcción. Entonces, al verlo así, nos abre infinidad de posibilidades. Entonces, recuerden que es en la identidad, realmente al final para nosotros saber la identidad de alguien, la única persona que tiene la última palabra sobre su identidad es la misma persona. Porque lo que yo les decía, podemos encontrarnos en la calle a una persona que tenga una expresión de género femenina, puede ser, y no sabemos cómo se identifica. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que son muy femeninos, pero se identifican como hombres y simplemente su expresión de género es femenina. O también las mujeres que se identifican como mujeres y su expresión de género es masculina. O puede ser que en algún momento de su vida, una mujer que se identificó toda su vida como mujer, a los 40 años diga, no, ya no me identifico como una mujer, quiero empezar mi tránsito y me identifico ahora como un hombre. Por eso les digo que también la cuestión de la identidad como concepto no es algo determinante, porque la identidad al final se va movilizando durante toda nuestra vida, porque la identidad también nos define lo que es nuestra personalidad, la forma de ser, la forma de ver el mundo. Entonces, hay que, con esta charla también, quiero que tengamos claro que la identidad no es algo estático, es algo que nos moviliza y se moviliza a lo largo de nuestra vida, y está en constante construcción. Cada uno de nosotros estamos en constante construcción, todos los días, todo el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Mm, bueno, ahora, Sí, bueno, sí, ¿aló? Dime. sí, puede seguir. Listo. Ahora para hablar de intersexualidad. Bueno, la intersexualidad, antes, antes del siglo XIX, la intersexualidad se llamaba hermafroditismo y antes del siglo XIX, los cuerpos inusuales habían sido tratados como antinaturales y monstruosos. Los científicos en este siglo, a comienzos del siglo XIX, es que comienzan a clasificar los nacimientos de los cuerpos siguiendo estadísticas para poder así establecer qué tipo de corporalidad son inusuales o poco frecuentes y por lo tanto anormales. Eh, en este siglo, a finales del siglo, perdón, a comienzos del siglo XIX, es el nacimiento de la teralogía. La teralogía es la disciplina dentro de la zoología que estudia las criaturas anormales. Curiosamente, esto lleva a que esos cuerpos antiguos de los cuales antes se hablaba como hermafroditas, que de hecho los hermafroditas siempre han existido. En la antigua Grecia hay un mito sobre Hermafrodito, que fue bueno, ese mito lo que nos dice es que hubo dos dioses, Afrodita y no recuerdo el nombre del otro dios, era Afrodita y Hermes. Ellos dos, Afrodita pues le es infiel a su esposo Dios, se mete con Hermes y tienen un hijo que lo llaman Hermafrodito. Y en este mito griego, Hermafrodito es criado por ninfas y una ninfa lo seduce, él no quiere dejarse seducir y al final la ninfa le pide a los dioses que por favor nunca los separen y es ahí como nace la primera persona hermafrodita, porque tenía genitales ambiguos, que antes se pensaba que ser hermafrodita significaba solamente tener genitales ambiguos. Ahora esto es algo que pues, ha crecido a lo largo de la historia y hay otras características que también en la actualidad nos dicen que una persona es intersexual. Pero bueno, como le estaba diciendo sobre la teralogía estudia esos cuerpos ambiguos y crea un nuevo sistema de clasificación de las variables corporales que se establece
se establece y hace desaparecer a los hermafroditas y se redefinen tales cuerpos, porque igual antes el hermafroditismo tampoco es que haya sido bien visto, antes se creía que esos cuerpos eran monstruosos y tenía una connotación mística, pero ahora lo que hace la biología y lo que hace la terología es poder darle una explicación científica, poder darle una explicación desde la biología, pero no cambia mucho el significado de anomalía, porque lo que hace es redefinir tales cuerpos como patológicos, como aberraciones corporales en virtud de un conocimiento médico en incremento en ese momento. Pero entonces, ¿por qué, por qué esa forma de ver la intersexualidad ha fallado y por qué el sistema de salud le ha fallado a las personas intersexuales? Es porque vemos, bueno, primero, antes de andar por ahí, eh, les quiero decir de esas características que ahora son tomadas en cuenta y son características también consideradas como intersexuales, que antes solo se veía la intersexualidad como tener genitales ambiguos, ¿cierto? Pero ahora hay otras características que también son consideradas intersexuales, como lo son, por ejemplo, tener micropene, tener cromosomas que no sean específicamente XX o XY, no tener útero, solo tener una parte del útero o uno más pequeño de lo normal, tener testículos que produzcan exceso de estrógeno, tener ovarios que produzcan exceso de testosterona. Entonces, estas nuevas características han abierto una puerta a lo que es y cómo debe ser vista y tratada las personas intersexuales en el sistema de salud. Porque antes era muy violento la forma de tratar desde el ámbito clínico a las personas intersexuales era supremamente violento. Antes se realizaban cirugías de asignación de sexo sin consultarle a la persona implicada. Era, de hecho, ni siquiera los padres, eran los médicos y las médicas quienes decidían si entonces una niña o un niño, bueno, yo te veo como que en tus genitales ambiguos, yo veo más el pene un poco más desarrollado, entonces extirpamos los genitales de mujer, pero en eso se ha visto que la tasa de, o sea, la tasa de personas que el sistema de salud le ha fallado es increíble. Las personas con este modelo, las personas intersexuales han sufrido violencia sistemática por parte del mismo sistema. Entonces ahora la intersexualidad de hecho es reconocida como una identidad. Y si pueden ver aquí yo puse la bandera de la intersexualidad y voy a leer unas palabras de una activista intersexual. Ella dice, sobre la bandera dice, el círculo está entero y sin adornar, simboliza la totalidad y lo completo, así como nuestras posibilidades. Aún luchamos por la autonomía del cuerpo y la integridad genital, y esto simboliza el derecho a ser quienes queremos ser y en la forma que queramos ser. De hecho, lo que, lo que les decía sobre cómo es visto la intersexualidad, aquí vamos a empezar a hablar sobre la transexualidad, porque mmm, desde antes de existir la posibilidad del cambio quirúrgico, porque el cambio quirúrgico para las personas transexuales se dio gracias al estudio de las personas intersexuales y de los avances tecnológicos a partir de este estudio de los cuerpos eh, anormales. Entonces, antes de existir esta posibilidad, esto fue antes de existir la posibilidad del cambio quirúrgico, los transexuales eran sujetos que se travestían y vivían según el sexo contrario. Entonces, de hecho, esto fue en los años 40 y principio de los 50, que ya se tiene una idea de lo que es una persona transexual. Antes no existía esa palabra. Antes las personas que querían vivir en el otro sexo eran travestis, se travestían, eran personas que se travestían.
Ahora, a partir de los años 40 y principios de los 50, en un panorama médico y social de Occidente, la definición ya del síntoma fundamental de la transexualidad es la intervención quirúrgica. Entonces, ahora para hablar de transexualidad, la transexualidad eh, se entendía como un efecto de una situación, es entendida en este momento como un efecto de una situación ideológica y tecnológica, ¿cierto? La tecnológica es la posibilidad quirúrgica de la operación de cambio de sexo. La operación de cambio de sexo antes se llamaba reasignación de sexo, ahora se llama afirmación de sexo. Y la situación ideológica es la rigidez de ese sistema sexo-género que mantiene el carácter binario y excluyente del sexo y del género. Es decir, que solo es posible ser hombre o mujer, macho o hembra. Esta concepción de la transexualidad, esta concepción viene de la concepción de los cuerpos intersexuales. Por eso les digo que es tan importante hablar sobre intersexualidad en la historia, porque de aquí, del estudio de las personas intersexuales, es que nace el concepto de transexualidad y la posibilidad de las operaciones y de los cambios quirúrgicos. Los dos niveles hallados en el análisis de la transexualidad, que es el tecnológico y el ideológico, también determinan la definición y el tratamiento de las personas intersexuales. ¿Por qué? Porque la tecnología se desarrolla, de hecho, para tratar de normalizar a las personas hermafroditas. Y pues ya sabemos que la tecnología es la que posibilita las cirugías de reasignación de sexo en las personas intersexuales. Y lo que tratan, la finalidad es tratar de adaptar esos cuerpos. Y desde la ideología, en las personas intersexuales, la ideología de sexo-género determina la dualidad de los sexos con la categoría de hombre y mujer y encasilla a las personas intersexuales en una trampa cultural que sus cuerpos desmienten y a la que no se pueden adaptar. Porque como les decía ahora, hemos visto y es evidente que esta forma de tratar a las personas intersexuales no ha funcionado. Es que no funciona. Y de hecho, ya en los años 90 ya surge una nueva conciencia en los sujetos transexuales e intersexuales que trata de reivindicar la posibilidad de hablar de una corporalidad no moldeada por esos cánones que rige la dualidad sexual. Y de hecho, en la situación de Colombia, en la situación sobre las personas intersexuales, se realizó una sentencia en los años, creo que fue en el 99, no creo, fue en el 99. Lo que nos dice esa sentencia, les cuento un poco sobre la sentencia y para saber qué panorama tenemos nosotros actualmente. La sentencia empieza porque hay una niña, nace una niña, esto fue en el 99, nace una niña y a la edad de 3 años, durante un examen pediátrico, el pediatra encuentra genitales ambiguos y el pediatra considera que la intervención quirúrgica es necesaria para remover los genitales masculinos y que es prioritaria y la cirugía debe ser realizada antes de llegar a la pubertad. Desde la EPS de la niña y en su sistema de salud ella la trataba en el Seguro Social, no recuerdo en qué ciudad era, pero en el Seguro Social, que pues la manda a su EPS, los médicos del Seguro Social se niegan a realizar la cirugía, expresando que según los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la decisión de la cirugía es de la niña. Y aquí, cuando los médicos eh, se pronuncian con las palabras mismas de la Corte Constitucional, hacen que la madre sea la que imponga una tutela por considerar que esta decisión de los médicos afecta a los derechos de su hija, a la igualdad, a la libertad del libre desarrollo y a la autonomía. Pero aquí la Corte Constitucional interpela y señala que las remodelaciones de sexo derivadas de los distintos estados genitales ambiguos son tratamientos invasivos que afectan la identidad sexual y son irreversibles.
Por eso la Corte dictamina que la cirugía debe postergarse hasta que la propia persona decida. Y la Corte también dice algo importante y es, los niños no son propiedad de sus padres, sino que tienen una individualidad y una dignidad propia y constituyen una autonomía en desarrollo. Por eso finalmente se le niega la tutela a la madre, pues la decisión es de la niña. Y lo que ordena la Corte es la protección de los derechos al libre desarrollo, de la personalidad y a la igualdad. Y para esto lo que se dice es que debe conformarse un equipo de trabajo interdisciplinario para brindar el apoyo necesario y requerido, apoyo psicológico y social necesario para la madre y la menor para que puedan comprender adecuadamente la situación que enfrentan. Entonces, con esta sentencia ya el camino de la lucha de las personas intersexuales en Colombia es un cambio inmenso y de hecho ahora es así como se debe tomar los casos de las personas intersexuales. Ya saben, las personas en el sistema de salud se pueden meter en un problema si mandan y si dicen que lo mejor es la cirugía de reasignación de sexo. Entonces, ese es el panorama ahora en Colombia de las personas intersexuales y por eso les decía que la intersexualidad es muy interesante y saber que desde los estudios sobre el hermafroditismo viene la necesidad quirúrgica de las personas transexuales de operarse es muy importante para entender de dónde venimos nosotros. Bueno, nosotros hablando yo, apropiándome de la identidad trans. Pero entonces, ¿cuál es el panorama de las personas transexuales? Bueno, aquí es importante hablar que en los años ya 90 surge un cambio en los conceptos de la transexualidad. Antes de los años 90, como lo venía explicando, la persona transexual es aquella que quiere pasar de su sexo al otro totalmente opuesto a través de intervenciones quirúrgicas. Pero en los años 90, gracias a estudios y la misma pertinencia del discurso de las personas trans, es que nos damos cuenta que, oye, un momento, espera, pues no necesariamente las personas transexuales tienen que recurrir a una cirugía para sentirse a gusto en su propio cuerpo. Entonces aquí donde nace el concepto de persona transgénero. La persona transgénero es aquella que se identifica con el sexo opuesto, sin embargo, no necesariamente debe recurrir a una intervención quirúrgica para considerarse e identificarse como una persona trans. Entonces, aquí vemos un cambio grandísimo en conceptual, porque entonces ya hablamos de personas transgénero y esto abre la posibilidad a un sinnúmero de identidades. Entonces, ahora para hablar sobre, bueno, antes que nada también quería decirles que la, lo trans, lo trans ha sido en culturas, hemos visto lo trans y ha sido algo normal. De hecho, algo muy bonito es en la cultura indígena zapoteca, en Juchitán, en México, existe como ellos lo llaman, es un tercer género, que aquí también puede nacer la pregunta de, ¿necesitamos nosotros un tercer género? O sea, el sistema de salud, la sociedad le ha fallado a las personas intersexuales en no tener una casilla donde ellos se puedan identificar, porque hasta ahora solo está hombre o mujer. ¿Y qué pasa con las personas intersexuales? ¿Dónde las clasificamos? Porque ya hemos visto que el, la medicina lo que ha hecho es intentar clasificar a las personas intersexuales en hombre o mujer, pero ahora en la lucha de la identidad intersexual, de hecho, una de las demandas de ellos es, oye, necesitamos un tercer sexo, necesitamos tener de dónde nombrarnos. Y esta también es una de las variantes y la lucha en este momento, hoy en día, de las personas intersexuales. Bueno, ahí para terminar con la intersexualidad, lo que les decía de la cultura indígena zapoteca,
en México, hay unos, se llaman los MUXE. Los MUXE son niños varones que al nacer a una edad temprana se identifican como mujeres, o MUXE, como se llama. Y de hecho es una cultura indígena donde son familias tradicionales, pero el MUXE suele ser considerado por la madre como el mejor de sus hijos. Esta es una sociedad donde los roles de género son muy distintos a los nuestros, ya que allá la mujer trabaja fuera del ámbito doméstico, entonces la persona MUXE es la que se ocupará de realizar las tareas relacionadas a la reproducción de la vida familiar. ¿La pa? Es decir, al cuidar a los niños, a cuidar a las familias, a los ancianos, a limpiar, a cocinar. Y las personas muxes en esta cultura indígena cumple la función de dador de atención. Por eso en esta cultura, tener a un mux en la familia ha llegado a ser considerado como de buena suerte. Con esto, ¿qué les quiero decir? Porque como este ejemplo, hay muchos más. Entonces, nosotros en nuestra cultura occidental hemos tildado y hemos creído que la transexualidad es nueva cuando realmente no. Esto viene de años atrás y de hecho también el fenómeno de lo trans está reflejado en todas las culturas y a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigua Roma existían personas nacidas con cuerpos de varón que decidían su género y se autocastraban sus genitales masculinos para ser llamadas las sacerdotisas Galae. Entonces, con estos ejemplos, los que les quiero mostrar es que el fenómeno de lo trans está reflejado a lo largo de la cultura, solo que nosotros aquí en Occidente pensamos que es algo nuevo y que es algo de la modernidad, pero no, realmente siempre ha estado. Entonces ahora, eh, para hablar pues, de lo que nos compete. Por eso este recorrido histórico y este recuento de los conceptos es necesario para tener en cuenta la diferencia entre sexo, género, para tener en cuenta también, recapitulando un poco, cómo este sistema sexo-género oprime y es opresor de todos nosotros, que de, que de esto no, o sea, este tema no le compete solo a las personas intersexuales, a las personas homosexuales, a las mujeres lesbianas, no, porque este tema nos atraviesa a todos nosotros y a todos nosotros todo el tiempo nos están diciendo a partir de los cánones de belleza, a partir de la publicidad del mismo sistema, el mismo sistema nos está diciendo todo el tiempo cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que actuar, sea un proceso consciente o inconsciente, como les decía al comienzo. Pero entonces ahora me gustaría hablarles de un autor que me gusta mucho que se llama Miquel Misé. Ahora ya vamos a hablar de la transexualidad. Miquel Misé es un sociólogo, es un activista, él es español, es un activista trans y él tiene un libro que se llama A la conquista del cuerpo equivocado. ¿Por qué les quiero hablar de esto ahora? Porque de hecho este recuento histórico que hicimos para, para mirar en la historia de dónde sale la transexualidad y de dónde también sale esa demanda de las personas trans, de la necesidad de las cirugías de reasignación de sexo. Lo que Miquel nos plantea en su libro es que ese deseo que las personas trans sienten de modificar el cuerpo tiene que ver con la normatividad de género, de ese sistema sexo-género y no con algo innato. Entonces, al tener esto en cuenta es como, wow, entonces nosotros mismos, y él lo dice, nosotros mismos hemos sido partícipes y hemos tenido un rol activo en el robo de nuestro cuerpo. Porque él dice esto, porque él dice, y es así, que la lucha y el activismo trans siempre ha estado ligado, siempre ha estado atravesado por cambios corporales, ¿cierto? Siempre lo que se ha luchado, siempre el activismo trans siempre ha dicho, por favor,
déjeme operarme, lo necesito, es una necesidad, quiero modificar mi cuerpo. Y ojo, y ojo porque esto se puede tomar muy mal, ya que no estoy diciendo que las modificaciones corporales no hagan de la vida de las personas trans una vida más fácil. No, de hecho es distinto decir que las personas trans viven mejor si modifican su cuerpo a decir que la solución a su malestar es, reside netamente en el cuerpo. Entonces, con este cambio de paradigma, porque es un cambio totalmente de paradigma, es necesario tener en cuenta de dónde viene esa necesidad y de dónde viene esa idea de que la única solución al malestar psíquico de las personas es las cirugías, porque de ahí venimos. Pero nosotros mismos hemos sido partícipes de esa concepción. Y de hecho, el mismo sistema de salud, eh, la misma lucha del mismo sistema de salud, lo que hemos luchado es, por favor, déjenme acceder a las cirugías, por favor, déjenme acceder al tratamiento hormonal. Entonces, con esto, de hecho, la lucha trans se ha encaminado a la aceptación de las necesidades de las modificaciones corporales como única posibilidad de acallar nuestro malestar psíquico. El malestar que siente la gente trans tiene que ver con los espejos en los que se mira a la gente trans. El retorno de una sociedad que le dice constantemente que a cada cuerpo le pertenece una identidad, que a cada cuerpo le pertenece una expresión, unos valores. Este discurso del sistema sexo-género tan, 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 tan opresor, tan rígido, perdón, este discurso tan rígido del sistema sexo-género deja de lado y expulsa a mucha gente. Entonces, yo ahora les quiero hablar un poco también sobre mi misma experiencia de vida y por qué a mí, cuando yo leo a Miquel Mise, quedo tan fascinado por lo que dice. Y es, eh, dime. Y pregunten por qué no llegan estos correos. Eso lo está gestionando Shirley. Shirley. La gente Shirley. Bueno, por eso es que no las quieren. Por eso es que no las quieren. Traigan cables y vamos a revisar. Hola. Pero es que, pues él no es el que está a cargo de eso. Hola. ¿Sigo o...? Sí, ¿verdad? Dime. Sí. Ah, dale. Espérate, vuelvo a la presentación. Listo. Bueno, entonces les estaba contando. ¿De dónde viene la lucha de las personas trans? Aquí es importante tener en cuenta cómo ha sido visto el tránsito, el transitar de las personas trans. Siempre desde que empezó nuestra lucha, como ya lo vimos por allá en los 90, cuando se empezó, antes de los 90, cuando se creía que la única solución a nuestro malestar eran las cirugías de reasignación de sexo. Aquí se crea una concepción de lo que es el tránsito. El tránsito, el tránsito era visto como una llegada, como pasar de lo femenino a lo masculino o de lo masculino a lo femenino y ya está. Ese era el tránsito, siempre era visto como algo lineal. Y de hecho, en la misma comunidad se hacían preguntas que reflejaban esto. Por ejemplo, antes, y de hecho, pues todavía se ve, pero es algo que va cambiando con los años, y es que antes, al ser el tránsito visto como algo lineal,
donde hay que, a algo hay que llegar. Antes entonces se decía como, ya te operaste, ya empezaste el tratamiento hormonal. O sea, siempre era necesario la llegada al otro extremo para poder decir, ah, bueno, ya, por fin ya me siento bien, por fin ya soy una persona completa, por decirlo de algún modo. A mí siempre me hizo ruido este tipo de mirada del tránsito. ¿Por qué? Porque la misma comunidad trans premia la invisibilidad, premia el cispassing. ¿El cispassing qué es? Una persona cisgénero es esa persona que se identifica con el sexo asignado al nacer. Entonces, si, por ejemplo, yo soy una persona transgénero, pero si alguno de ustedes se identifica con el sexo que les asignaron al nacer, si nacieron siendo con aparato reproductor femenino y se identifican con ser una mujer, son personas cisgénero. De hecho, ¿esto por qué? Porque aquí viene algo muy importante y es que dentro de la comunidad trans se ha premiado el cispassing. ¿Qué es el cispassing? Este concepto es muy interesante porque el cispassing es, como lo dice el nombre, pasar por el sexo con el cual nos estamos identificando. Entonces, en este mismo orden de ideas y en esta misma idea de que el tránsito es pasar de un lado a otro, desde la misma comunidad hemos premiado ese espacio. Hemos premiado que las personas transexuales pasen desapercibidas y eso es a lo que hemos querido llegar. Y ojo, y ojo con esto porque es muy importante tener en cuenta que, de hecho, ese mismo transitar de un extremo a otro, porque la crítica, hay muchas personas desde la misma comunidad que hacen una crítica a esto y es como, o de hecho no desde la misma comunidad, desde el exterior dicen como, ¿cuál entonces es la lucha de las personas trans si lo único que están haciendo es reproducir esa misma normatividad y esos mismos roles de género que están impuestos? Pero entonces, esa es la crítica que se les dice, pero igual, del mismo modo, para una persona, créanme que es muy transgresor y es un cambio y algo que va a repercutir en toda tu vida. El hecho simplemente de pasar de un lado a otro, eso ya es una lucha y eso ya es algo que valorar. Por eso es que no quiero que la conversación de hoy nos diga como, no, esa gente trans, entonces la lucha cuál ha sido o realmente cómo es que quieren ser vistos, ¿no? Porque de hecho este sistema es tan opresor, el sistema sexo-género es tan opresor, que inclusive en esa lucha de las personas trans de pasar de hombre a mujer, también es una lucha grandísima y es algo increíble y que hay que valorarlo mucho, pero hay que repensárselo, hay que replanteárselo. ¿Por qué? Porque a mí me hacía y me sigue haciendo mucho ruido y siempre lo pensé, ¿cuál era la necesidad? O sea, ¿qué tanto, cómo se tiene que sentir una persona trans? Que, por ejemplo, en los casos de hombres trans exista un deseo por renunciar al placer sexual. Porque, por ejemplo, cuando se hacen las cirugías de reasignación de sexo, antes se llamaban reasignación, ahora son afirmación, que igual siguen siendo lo mismo, llámenle como le llamen, es una cirugía, es una cirugía más estética, realmente. Pero entonces, al hacerse, yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que un hombre trans, cómo se debe sentir un hombre trans y qué debe estar pensando un hombre trans para ese malestar psíquico, cómo tiene que ser para que esa persona decida renunciar a su placer sexual al realizarse una faloplasia, por ejemplo? Entonces es aquí donde yo digo, nosotros mismos tenemos que saber de dónde venimos, sí, el tránsito era visto de esta forma, pero ahora a lo que necesitamos llegar es a normalizar los cuerpos, es a normalizar la diversidad. Pero también la reflexión a la que quería llegar hoy es, ojo, porque los únicos que se mueven en este sistema sexo-género no somos solo nosotros las personas trans. Parece ser así,
parece ser que en el movimiento cis no, en las personas cis no haya un movimiento, pero de hecho la modificación corporal la realiza constantemente las personas cis. Por ejemplo, el hecho de dejarse barba y no, yendo a un caso más extremo, las cirugías de alargamiento del pene, las cirugías estéticas de las mujeres de ponerse senos, de ponerse, siempre reafirmando, siempre reafirmando que se es un hombre o una mujer. Porque lo que se salga de esta media siempre va a ser catalogado como malo, siempre va a ser juzgado por la sociedad. Entonces esas operaciones continuas corporales están hechas para mantenernos en esa posición de la masculinidad y la feminidad. Y afirmarnos y afirmar cada persona cis o trans que aquí estamos y reafirmar constantemente que esto es lo que somos. Y por eso es que eh, la conclusión del día de hoy a la que quiero llegar es que es necesario normalizar los cuerpos. Es necesario y ojo con esto, porque yo no estoy diciendo y no es abolir el sistema sexogénero, no, de hecho no, porque si desde una mirada psicológica es necesario tener, tener estas concepciones, es necesario tener estas categorías, porque esta categoría de hombre o mujer le permiten a las personas desde su imaginario formarse una idea de qué es una persona. Por ejemplo, desde la madre, desde antes de tener el bebé, ya al saber el sexo de su bebé, puede imaginarse, ah, bueno, si es una niña, me la imagino así, va a hacer tales cosas, me la imagino con tal ropa. Esto nos humaniza, el género los humaniza, pero a lo que debemos de llegar es a relajarnos, a relajar, a entender que a pesar de que sí nos humaniza, también nos oprime. Y nos oprime de muchas maneras, no solo a las personas trans, que era lo que les decía, también a las personas cisgénero. Entonces sí, a lo que le debemos apuntar es a normalizar los cuerpos y a la diversidad. Hay cuerpos diversos. Por ejemplo, aquí quería mostrarles unos ejemplos. Mira, a lo que tenemos que apuntarle es poder llegar a una playa y ver a un hombre con senos y que sea normal, que no escandalice. Es, es reconocer que existen hombres con vagina, reconocer que existen mujeres con pene y que eso está bien. Por ejemplo, les quería mostrar esta persona. Esta persona se identifica como una persona no binaria, que no se identifica ni como hombre ni como mujer y hace de su expresión de género lo que se le dé la gana realmente. Miren, por ejemplo, ¿cierto? También quería mostrarles a a este chico. Él es un chico trans, pero quería mostrarles que él no decide no quitarse los senos y se ve así. Y a eso es lo que hay que apostarle, a normalizar los cuerpos. Por ejemplo, miren este chico, es un chico trans que es drag queen. Espérenme un segundo. Y entonces, con esto, con lo que les estoy diciendo el día de hoy, entonces nosotros empezamos con una pregunta muy puntual, que era, ¿debemos patologizar la transexualidad? Bueno, la respuesta a esta pregunta del comienzo es un no. ¿Por qué? Porque no se debe patologizar la transexualidad, porque la patologización obstruye la pregunta de cada individuo por el malestar subjetivo, porque al patologizar la transexualidad se asume que el sujeto sufre en función de su diagnóstico.
Y aquí también quería contarles, hablarles un poco sobre mi propio tránsito y por qué yo llego a todas estas preguntas y a todos estos conceptos y por qué yo llego a empezar a querer entenderme y a entender un poco en dónde estoy ubicado. Les quería hablar un poco sobre mi tránsito para darles un ejemplo en concreto y cómo siento que el sistema de salud, por ejemplo, a mí me ha fallado. Cuando yo decido empezar mi tránsito, cuando decido empezar el tratamiento hormonal, yo accedo a mi sistema de salud y me dicen, bueno, primero, para poder acceder al tratamiento hormonal necesitas de un diagnóstico de disforia de género. Bueno, entonces yo voy y me dicen, no, primero es necesario que te vea un psiquiatra. Entonces yo voy donde el psiquiatra y con él me doy cuenta que esa mirada patologizante lo único que hace es que dejen de lado la subjetividad de las personas, que es algo normal que pase en la medicina, porque la medicina es muy objetiva y deja de lado un poco la subjetividad, ¿cierto? Por eso es que a lo que se le debe apuntar más que a la patologización es a que pueda existir un acompañamiento para las personas transexuales y transgénero, en el cual haya una asistencia integral de un equipo interdisciplinario, en el cual tiene que estar un psicólogo y un trabajador social, porque bien ya sabemos que este sistema de sexo-género, al ser tan opresor, pues las personas vamos a sufrir, ya sean cis, ya sean trans, vamos a sufrir. Hay un sufrimiento y por eso sí es necesario tener un acompañamiento cuando sea necesario. Pero entonces, como les venía contando, yo voy al psiquiatra y entonces llego donde él y me encuentro que no digo que sea todos los psiquiatras, ¿no? Estoy seguro de que no es así, pero al que yo fui, me encuentro con que él cree tener un saber sobre mí. Entonces, al tener esta mirada patologizante y esta mirada de, es necesario tener un diagnóstico para que tú puedas acceder a los beneficios que puede tener una persona trans, yo siento que él cree tener un conocimiento sobre mí y que él ya sabe lo que yo quiero. Entonces yo llego y él me pregunta, por ejemplo, Balta, ¿vos cómo te sentís con tu periodo? Y yo le digo, no, pues la verdad es que me incomoda, pero él nunca me interpela y él no me pregunta por qué te incomoda, que sería ir más a la subjetividad de cada individuo, sino lo que él me dice es, no, para eso se pueden hacer unas cirugías, donde, tienes que ir donde otro especialista, no te preocupes que si te molesta te puedes operar y ya está. Entonces yo me paraba y me decía, es así como a nosotras las personas trans nos trata el mismo sistema de salud. Y de hecho, esto mismo que a mí me pasó, porque en mi tránsito yo ya empecé el tratamiento hormonal. En mi tránsito yo no me he sentido para nada acompañado por los médicos implicados en mi caso. De hecho, antes yo siento que ellos creen tener un saber sobre mí, creen tener una verdad en la cual yo simplemente me tengo que moldear a lo que ellos me digan. Por ejemplo, cuando fui al endocrino, el endocrino me dijo en un momento como que, bueno, yo ya iba a empezar el tratamiento hormonal, de hecho para eso iba donde el endocrino, y me dice como, Balta, hacete un video, grabate, hacete un video, porque te vas a volver un cabrón. Entonces, hacete un video para que se los muestres a tus papás y recuerden cómo eras antes, porque ahora te vas a volver un cabrón. Y yo como, ¿qué? Este señor, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Cómo así que me va a volver un cabrón? Pero sí, exactamente es porque desde esta mirada, si se tiene un saber, si se tiene un conocimiento sobre lo que debe ser una persona trans, pues así trato a cada uno de ellos. Por eso es que es necesario, antes de patologizar, antes de dar un diagnóstico, tener un acompañamiento para cada una de las personas. Y bueno, para finalizar, los dejo con una reflexión y es, Ya, hay unas preguntas. claro, dime. Déjame que si tengo el audio como bien malo. Ven, te leo las preguntas.
Cuando una persona llega al hospital psiquiátrico, ¿qué deberíamos tener en cuenta para asignar una sala? Acá las salas están separadas, hombres y mujeres. Ujú. Bueno, ¿Voy diciéndote una por una o la vas respondiendo? las vamos respondiendo, me parece más fácil. Bueno, Dale. esa es una pregunta muy interesante y de hecho no les puedo dar una respuesta porque va a depender del caso por caso de cada persona. ¿Por qué? Porque yo no sé esa persona dónde se vaya a sentir mejor. Yo no sé si esa persona se pueda sentir mejor en una sala de mujeres o de hombres. Entonces, realmente yo sé, y yo sé que es un reto. Esto es un reto, pero es necesario ver el caso por caso. Entonces, si llega una persona que por ejemplo, un hombre trans, entonces hay que evaluar en el caso de esa persona en cuál sala se va a sentir mejor, ya sea porque puede correr riesgo su vida en la sala de hombres, porque no sé ni cómo se vea, es que es necesario inclusive tener en cuenta cómo se ve y cómo es percibido la persona por los otros compañeros, por el mismo equipo de trabajo. Entonces, sí es necesario tener en cuenta y esto, charlarlo con el equipo de trabajo que pertinente al caso y charlarlo y hablarlo con la persona, evaluar dónde correría menos riesgo, dónde se sentiría más cómodo la misma persona, pero el caso de cada quien va a ser diferente, realmente. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta. En el caso de la niña de la sentencia, ¿qué seguimiento tuvo al crecer? ¿Estuvo de acuerdo con la posición de la Corte? Bueno, realmente ahí sí me corcharon, realmente no sé qué habrá sido de la vida de esta niña, pero porque del dicho al hecho hay realmente mucho trecho, eso es lo que dice la sentencia, pero lo que haya pasado con el caso realmente no lo tengo aquí presente en el momento. Otra pregunta, ¿sería importante considerar la necesidad individual de identidad de género para asignación de sala, que es muy parecida a la primera? Y es parecida a la primera y sí, como lo decía, es el caso por caso. Ya de verdad hay que hablar con el médico tratante, con el mismo sujeto y yo entiendo que puede ser un desafío porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona llega en crisis, que esté psicótico y no se le pueda preguntar? Yo entiendo que eso es un desafío para cada uno de nosotros, pero la verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Es necesario evaluar el caso individual de cada persona. Y un apunte es, desde el 2010 hice la solicitud de un grupo interdisciplinario de acompañamiento amigable con identidad de género trans. Así debe ser. Es importante estos apuntes y llevarlos pues a comités y empezar a hacer un trabajo desde la capacitación BARTA, desde educación, informarnos, pues yo creo que empezamos a hacer un cambio. Y muy interesante tu presentación, muchísimas gracias. Entonces, te dejo terminar la presentación. Antes de que la gente se retire, porque como hay personas que están en consulta, les pido el favor, en el chat de esta presentación está la asistencia. No dejen de registrarse, por favor. Colocan otro y en observaciones colocamos miércoles académico 21 de abril, debemos patologizar la transexualidad. Muchísimas gracias por la asistencia porque de verdad hubo bastante acogida. Entonces dejo terminar ahora. Bueno, de hecho con esto sí me parece que en la actualidad, ni siquiera en el pensum académico, bueno, en el pensum académico de los médicos y de las diferentes áreas de salud, se tienen en cuenta estos temas sobre diversidad. Entonces creo que a eso es lo que hay que apuntarle, que desde el pregrado se hablen de estos temas
Y mientras eso se logra, porque es que hay que cambiar todo el sistema de salud y hay que cambiar también todo un sistema desde el ámbito académico, por cómo por cómo la medicina ha visto a los cuerpos. Pero mientras ese cambio se da, sí es necesario que existan este tipo de espacios en las organizaciones, en los hospitales, de personas como yo que lleguen y digan, mira, yo ofrezco este servicio, me parece pertinente que ustedes hagan esta capacitación. Creo que por ahí se empieza el cambio. Y bueno, quería terminar con esta frase y es, cuestionemos todo, cuestionemos el lenguaje, cuestionemos la normalidad, porque lo normal es aburrido. Seamos raros, excéntricos, diferentes, torcidos, ellas, ellos, ellas, pero seamos. Muchas gracias, pues esto era lo que tenía para decirles el día de hoy y espero que pues algo haya quedado y que se vayan con muchas preguntas también. ¿De pronto alguien quiere dar alguna punta? Eh, hola, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal, Malta? Encantada de verte y de escucharte después de un tiempito. Quería agradecerte enormemente el poder aproximarnos a una realidad de diversidad que por acción u omisión se ha pasado por alto, y de la que tenemos que cada uno ser voceros y de reivindicación precisamente de ese derecho a la diversidad. Mil y mil gracias y pienso que hay que extender cada uno, poder como ser un abanderado de este enfoque que es el enfoque real en derechos, ¿no? De reivindicación de derechos. Em, y también la invitación a trabajar un poco desde la parte institucional en en el poder constituir unos servicios amigables y así como hay pues la humanización o los derechos del usuario o del cliente o del paciente, reivindicar también esta diversidad y el respeto y el manejo integral a, a esta, yo no diría que es particularidad, sino a esta característica o a esta humanidad. Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por las palabras. ¿Alguien quiere decir algo más? Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, sí te escucho. Gracias. Una pregunta. ¿Existe un protocolo o como alguna guía de, digamos, que sirva como introductorio, como inicio al tema de cómo se debe tratar a las personas que tienen, digamos, un género no binario, un género diferente, o sea, un protocolo de cómo atender? Yo recuerdo concretamente, alguna vez estábamos hablando respecto de la atención, era una activista LGTBI, no recuerdo en este momento quién, pero me comentaba que para ella era muy difícil en el tema de cuando accedía a la atención en salud, a la consulta médica común y corriente, que el médico sobreentendía que cuando le preguntaba por pareja sexual, asumía que su pareja tenía que ser un hombre. Entonces, que deberíamos enfocarlo diferente, pero la verdad, pues no sé si existe algún protocolo, guía o alguna cosa que pudiera darle una entrada, un inicio a ese tema. Sí, de hecho sí existen. Déjame, yo los busco, se los puedo mandar a Chirley y se los hago llegar pues a las personas que le interesen. Pero sí hay protocolos. Sería genial. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más quiere decir algo? O ya, bueno,
Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Hola, doctora. Hola, Vale. Hola, Balta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a usted. Bien, quiero darle las gracias a Balta. Balta estuvo conmigo, estuvimos, pues no el año gracias a la pandemia, pero sí estuvimos un montón de tiempo. Lo hizo muy bien y este era un plan que teníamos para cuando estaba en la sala conmigo. Me alegra muchísimo que se haya podido llevar a cabo. Y y me gustaría mucho, Shirley, yo quisiera que miráramos cómo hacer con los auxiliares, porque si bien en esta actividad tuvimos acceso todos los profesionales y pues no sé quién más, pues las auxiliares hasta ahora están como en el voleo más grande y les queda muy difícil, pero cuando estaba en la sala alta y cuando pues vimos esta necesidad, nos parecía muy importante que también las auxiliares de enfermería y de terapia tuvieran acceso a esta información y a este entendimiento. Como decía Balta ahorita, pues esto es el caso por caso y ahorita hablábamos acá en la sala, lo que estábamos escuchando la charla, que nos ha pasado pues que un paciente entra a la 8 porque está muy mal, pero que sea, por ejemplo, una mujer trans, pero va a la 8, pero eventualmente me llaman de la 8 y lo recibimos en mujeres, pues porque es una mujer trans y se logra. Entonces, pero pues necesitamos saber más y necesitamos que los equipos estén entrenados y podamos discernir mejor caso por caso, como dijeron ahora. Entonces, Balta, de pronto lo volvemos a llamar. Claro que sí, claro que sí. Estos espacios a mí me parecen muy pertinentes y necesarios. Entonces aquí estaremos otra vez. Muchísimas gracias por el trabajo. Con mucho gusto, doctora. Un saludo. Bueno, igualmente. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Pues en el chat hay muchísimos agradecimientos. Las personas que participaron muy contentas. Este era un tema esperado y es el inicio. Es un trabajo en equipo de todos los interesados. Yo creo que pues, no depende de una sola persona, sino que somos muchos los que queremos. Y como decía el doctor Alejandro, el doctor Ordóñez, la doctora Callao, yo creo que somos muchas las personas que queremos empezar a documentarnos, a implementar, a formarnos y proceder desde el inicio. Cambiar la capacitación y la formación es difícil. La gente, pues a veces los espacios, los tiempos, pero hay que sacarlos y hay que empezar. Muchísimas gracias. Estoy muy satisfecha de que nos Muchas gracias a ustedes por el espacio. Excelente, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Bueno, gracias. Un saludo a todos, hasta luego.